Buenos días, Inge. Buenos días. Buenos días. Esta reunión está siendo grabada. En el chat les coloqué el registro de asistencia, por favor, para que coloque su apellido. En la batalla de robots o en las trivias, por favor, o en todo. Escribirse en todo, a ver en qué gana, ¿no es cierto? Y también le motivo a que instale el software de batalla de robots y que se ponga a practicar también, ¿ya? Y también le recuerdo que el día de hoy tiene la prueba a las 8. Continuemos con la exposición del día de hoy. Nos toca con el señor Morales. ¿Se encuentra el señor Morales? Sí, buenos días, Inge, ¿cómo le va? Buenos días. Ya le comparto, ¿ya? Ok, ya está habilitado para compartir. Ya puede empezar cuando usted desee. Ok. ¿Me confirma si puede ver, Inge? Sí, podemos ver. Ya, yo les voy a hablar sobre el sensor. ¿Me confirma si está en pantalla completa? Si se está viendo en pantalla completa. Sí, está bonito. Ya, ok. Ya, bueno, les voy a hablar sobre... Buenos días, ingeniera, buenos días, compañeros. Yo les voy a hablar sobre el sensor de fuerza y los sensores táctiles. Ya, los sensores de fuerza. Dice que los sensores de fuerza o células de carga son dispositivos que nos permiten obtener una señal eléctrica proporcional a la fuerza que se aplica sobre ellos. Estos transductores se presentan en múltiples formatos, ya que los requisitos mecánicos de los sistemas en los que se integran son también muy variados. Como podemos ver aquí, tenemos aquí unos pequeños sensores, tres ejemplos de ellos. Ya, la fuerza se mide en numerosas aplicaciones, como en la logística portuaria, las grúas, la ingeniería mecánica o la geotécnica, para monitorear procesos y para controlar el transporte de cargas. La medición de fuerza es especialmente importante para la protección de personas y máquinas, y también contribuye al aseguramiento de la calidad. La medición de fuerza con sensores de película delgada, como tenemos aquí, tenemos un ejemplo. La fuerza actuante es medida por resistencias de película delgada que reaccionan sensiblemente a la elongación. Como pueden ver aquí, es el sensor y en la segunda imagen tenemos que en la película delgada se aplica una fuerza, entonces esa se comprime. Ya, los fallos más comunes en esto sería la razón principal es que el transductor se aplique una sobrecarga de fuerza. Ahí es cuando se llegan a ver averías en los sensores y por ende se dañan. Las aplicaciones, existen muchos tipos de sensores de fuerza que miden fuerza, en este caso la fuerza o la carga o el torque. Hay muchas razones por las que necesitaríamos medir directamente las fuerzas, en este caso en los robots, por ejemplo, medición de peso, cuantificación de fuerza y optimización de parámetros. Como ejemplo, tenemos lo que es un robot humanoide, donde un sensor de fuerza ayuda a saber cuánto peso hay en cada pierna, para así poder equilibrar su peso y llegar a que no caiga, se estabilice. Les tengo aquí un pequeño video de cómo es más o menos el sensor de fuerza aplicado en el robot humanoide. Y me confirma, bueno, aunque solo es música en este caso. Para llegar a esto antes hemos tenido que pasar por esto. La evolución de la robótica impresiona mucho, eso no hay duda, especialmente durante los últimos años, donde compañías como Boston Dynamics han realizado grandes avances. Pero para llegar al punto actual, estos robots se han tenido que pegar muchas hostias.
Bueno, algunas se las hemos facilitado nosotros. De este modo, y más allá de las mejoras a nivel de componentes, los robots han tenido que aprender a base de golpes y caídas cómo afrontar cada situación. Eso les ha permitido tener un mejor equilibrio, ser capaces de replicar movimientos y tareas de un humano, como por ejemplo abrir puertas, levantar cajas y, sobre todo, ser capaces de caerse y levantarse por sí solos. Eso sí, esperemos que no nos tengan en un futuro en cuenta todo lo que les hemos hecho, que vean que ha sido para que logren avanzar. Como pudimos ver, en este caso en los sensores, en el robot se usa en el sensor de presión. Aquí quería hacerles énfasis. En esta parte de aquí, al momento de hacer presión, el robot no aplasta y no rompe las cajas. Entonces, ahí también usamos sensores, no solo en el equilibrio. Entonces, este es un pequeño ejemplo de los sensores de fuerza que se aplican en estos robots humanoides. Ya, otro ejemplo es colocar un sensor de fuerza en el manipulador móvil con pinza y así controlar la fricción de la pinza para no aplastar ni dejar caer. Además, permite saber si el robot ha alcanzado su peso máximo o cuánto peso lleva. En este caso, los sensores de fuerza también usan la marca que es OnRobot. Estos usan asimismo en pinzas o en algunos equipos robóticos que se están implementando. A continuación también les tengo un pequeño video de esta misma marca que vamos a ver como ejemplo. Ya, como podemos ver, en estos tiempos ya necesitamos demasiado de lo que son sensores de fuerza, en este caso por la precisión que se necesita para obtener que el robot no llegue a aplastar los objetos o a la vez, como vimos en el ejemplo anterior, también a equilibrarse. Nos ha ayudado bastante en estas épocas. A continuación les voy a presentar los sensores táctiles. En este caso, los sensores táctiles son dispositivos que miden los parámetros de un contacto entre el sensor y un objeto, que está confinado a una pequeña región bien definida. Este es un ejemplo, esta imagen de un sensor táctil que se está probando, el sensor que simula la piel humana. La detección táctil es la detección y medición de la distribución espacial de fuerzas perpendiculares a una área sensorial definida, seguida de una interpretación de esta distribuidad de fuerza. Una matriz de sensores táctiles se obtiene mediante la coordinación de un grupo de sensores táctiles. Cabe recalcar el deslizamiento de la detección y medición del movimiento de un objeto en relación con un sensor. Aquí tenemos lo que es un sensor, en este caso también se utiliza en el Arduino, que se implementa. Sensores de base resistiva, basados en la medición de la resistencia de un elastómero conductor de espuma entre dos puntos, es decir, la resistencia R del elastómero cambia según la fuerza aplicada. En este caso también vemos cómo se aplicaría o cómo funcionaría el sensor. Si podemos ver aquí, todos los elastómeros están bien y al momento de aplicar una fuerza, varía. Y entonces ahí se sabe dónde se aplicó dicha fuerza. Otra forma de construir sensores táctiles
incluye sensores basados en fibra óptica que utilizan el estado interno de microflexión de fibras ópticas, sensores piezoeléctricos utilizando material poliméricos como fluoruro de polivinilideno a base de silicio. En este caso también tenemos aquí un pequeño ejemplo de esto de los sensores táctiles que utilizan la fibra óptica, basados en la fibra óptica. Tenemos aquí cómo es su funcionamiento, más o menos desde un guante que se le implementa. Sus propiedades: un área sensorial adecuada de contacto, una sensibilidad adecuada del sensor en función de la aplicación en cuestión, un ancho de banda mínimo del sensor de 100 Hz, características del sensor estables y repetibles con baja histéresis, robustez y protección contra grandes cambios ambientales, y los sensores son basados en capacitancia, es decir, sensores que utilizan la capacitancia entre dos placas paralelas. Como ejemplo de los sensores les voy a pasar un pequeño video como último, ¿ya? La piel artificial de inspiración biológica mejora la capacidad sensorial de los robots. Los robots sensibles son más seguros. La piel sintética sensible permite a los robots detectar sus propios cuerpos y alrededores, una capacidad crucial si quieren estar en contacto cercano con las personas. Inspirado en la piel humana, un equipo de la Universidad Técnica de Múnich, en Alemania, TUM, ha desarrollado un sistema que combina la piel artificial con algoritmos de control y lo utilizó para crear el primer robot humanoide autónomo con piel artificial de cuerpo completo. La piel artificial desarrollada por el profesor Gordon Cheng y su equipo consiste en células hexagonales del tamaño de una moneda de 2 euros, es decir, aproximadamente 1 pulgada de diámetro. Cada uno está equipado con un microprocesador y sensores para detectar contacto, aceleración, proximidad y temperatura. Dicha piel artificial permite a los robots percibir su entorno con mucho mayor detalle y con más sensibilidad. Esto no solo les ayuda a moverse con seguridad, también los hace más seguros cuando operan cerca de personas y les da la capacidad de anticipar y evitar activamente accidentes. Las células de la piel fueron desarrolladas hace unos 10 años por Gordon Cheng, profesor de sistemas cognitivos en TUM. Pero esta invención solo reveló todo su potencial cuando se integró en un sistema sofisticado como se describe en el último número de la revista Proceedings of the EE. El mayor obstáculo en el desarrollo de la piel del robot siempre ha sido la capacidad informática. La piel humana tiene alrededor de 5 millones de receptores. Los esfuerzos para implementar el procesamiento continuo de datos de los sensores en la piel artificial pronto se topan con los límites. Los sistemas anteriores se sobrecargaron rápidamente con datos de unos pocos cientos de sensores. Para superar este problema, utilizando un enfoque de neuroingeniería, Gordon Cheng y su equipo no monitorean las células de la piel continuamente, sino con un sistema basado en eventos. Esto reduce el esfuerzo de procesamiento hasta en un 90%. El truco: las celdas individuales transmiten información de sus sensores solo cuando se cambian los valores. Esto es similar a la forma en que funciona el sistema nervioso humano. Por ejemplo, sentimos un sombrero cuando nos lo ponemos por primera vez, pero rápidamente nos acostumbramos a la sensación. No hay necesidad de volver a notar el sombrero hasta que el viento nos lo quite de la cabeza. Esto permite que nuestro sistema nervioso se concentre en nuevas impresiones que requieren una respuesta física. Seguridad incluso en caso de contacto corporal cercano. Con el enfoque basado en eventos, el profesor Cheng y su equipo ahora han logrado aplicar piel artificial a un robot autónomo de tamaño humano que no depende de ningún cálculo externo. El robot H1 está equipado con 1260 células, con más de 13.000 sensores, en la parte superior del cuerpo, brazos, piernas e incluso las plantas de los pies. Esto le da una nueva sensación corporal. Por ejemplo, con sus pies sensibles, H1 puede responder a superficies irregulares del piso e incluso equilibrarse en una pierna. Con su piel especial, el H1 puede incluso abrazar a una persona de manera segura.
Eso es menos trivial de lo que parece. Los robots pueden ejercer fuerzas que dañarían gravemente a un ser humano. Durante un abrazo, dos cuerpos se tocan en muchos lugares diferentes. El robot debe usar esta información compleja para calcular los movimientos correctos y ejercer las presiones de contacto correctas. Esto podría no ser tan importante en aplicaciones industriales, pero en áreas como el cuidado de enfermería, los robots deben estar diseñados para un contacto muy cercano con las personas, explica Gordon Cheng. Lo versátil y lo robusto. El sistema de máscara de robot de Gordon Cheng también es muy robusto y versátil. Debido a que la piel consiste en células y no en una sola pieza de material, permanece funcional incluso si algunas células dejan de funcionar. Nuestro sistema está diseñado para funcionar sin problemas y rápidamente con todo tipo de robots, dice Gordon Cheng. Ahora estamos trabajando para crear células cutáneas más pequeñas con el potencial de producirse en grandes cantidades. Como podemos ver, esto de los sensores táctiles, en este caso en la industria, como dijo, no nos ayudaría tanto, pero al momento de que se ponga al cuidado de los humanos, los robots, nos ayuda bastante para esto de la presión. Y en este caso, este sería todo de mi exposición. Muchas gracias por su atención. Gracias, señor Morales. Qué interesante esta aplicación que nos ha presentado, porque le comento que en la industria ya se están utilizando aplicaciones de robots colaborativos, sobre todo en brazos robóticos, y Sí. también en brazos robóticos con robots móviles. Entonces, el sistema de colaboración, yo le veo ahí una aplicación súper interesante con estos sensores, porque ellos necesitan conocer si van a dañar a una persona o cómo trabajan colaborativamente con el otro robot. Entonces, y ahorita creo que están de bastante tamaño porque dice como 1 pulgada, ¿no es cierto? Pero yo creo que Sí. con el tiempo van a ir reduciendo estos tamaños hasta que prácticamente, como dice ahí, sea imperceptible, que parezca piel, básicamente. Sí, esto de ahí, esto de los sensores estaban hasta el 2019, estaban teniendo un avance, pero como esto de la pandemia, estaba consultando y habían tenido ahí un stop, o sea, habían parado un tiempo por esto de la pandemia, pero están viendo si ya retoman otra vez esta investigación. Ajá, entonces sí hay buenas aplicaciones con estos sensores, muy interesante. Listo, Inge. Ok, muchas gracias. Y tal vez conoce del precio, tal vez no dicen nada. No, aún no. Sí estaba buscando el precio, pero no estaban recién en colaboraciones, o sea, justo en eso de la garra mismo, estaban haciendo una colaborativa del brazo robótico con una garra, pero estaban recién implementando. Ok, ya sí hay varias aplicaciones con estos sensores de presión y táctiles, muy interesantes. No sé si usted ha visto, también hay un video en el YouTube donde una persona enseña a crear unos sensores táctiles, de presión más bien dicho, donde corta retacitos de papel aluminio alargaditos como si fueran un dedo, así del Sí, tamaño de un dedo. Y sí. luego le comienza a, a rayar encima carbón, ¿no? De un lápiz. Le coloca carbón de un lápiz y luego ya puede, en la flexión de este papelito, él lo que hace es capturar la variación de resistencia. Es Sí, bastante interesante también. creo que le programaban en Arduino, algo así le vi que más o menos ese video también, sí le vi. Ajá, entonces lo interesante es que esa invención, ¿no?, que tiene de cortar los papelitos de aluminio del tamaño del dedo y con una base de carbón ir colocándole ahí la pistita y luego ya medirle variación de resistencia en cuanto a la flexión del papel, cuánta flexión hace el papelito, así asemejando el movimiento de un dedo. Entonces, por ejemplo, yo digo, esa aplicación muy sencilla, pero no a todos se nos ocurre, ¿no? Claro. Ya, muchas gracias, señor Morales. Sí. Señor Núñez. Sí, ya le comparto.
¿Me confirma si se puede ver? Sí, sí, estamos viendo. Ya. Buenos días, ingeniero. Buenos días, compañeros. El día de hoy yo voy a exponer acerca del sistema de posicionamiento global. Vamos a saber qué es el sistema de posicionamiento global. Generalmente conocido como GPS, las siglas en inglés. Sistema de posicionamiento global, originalmente llamado Navstar GPS, es un sistema que permite posicionar cualquier objeto, una persona, un vehículo, etcétera, sobre la Tierra con una precisión de hasta centímetros, aunque lo común son unos pocos metros. Generalmente esta precisión va a ser debida a una explicación posterior que se va a dar acerca del GPS. Los satélites GPS transmiten señales al equipo adecuado a la Tierra. Vamos a ver un poquito de la historia del GPS. En la década de 1960, el primer sistema de navegación terrestre Omega fue basado en comparación de fase de las señales emitidas a partir de pares de estaciones terrestres. Se convirtió en el primer sistema mundial de radio de navegación. Las limitaciones que tenía, en cambio, en este año impulsaron la necesidad de una solución de navegación más universal con más precisión. Esto lo utilizó la Armada estadounidense con esta tecnología para proveer a los sistemas de navegación de sus flotas observaciones de posiciones actualizadas y precisas. El sistema debía cumplir los requisitos de globalidad, abarcando toda la superficie del globo, continuidad, funcionamiento continuo sin afectarle las condiciones atmosféricas, altamente dinámico, para posibilitar su uso en aviación y precisión. Esto llevó a producir diferentes experimentos como el Timation y el sistema 600V1 en ciertos simulados de diferentes comportamientos. ¿Cómo es lo que pasa? Después del sistema Omega, surge el sistema Transit, que quedó operativo en 1964 y hasta 1967 estuvo disponible. Además de esto, fue para uso comercial. Transit estaba construido por una constelación de 6 satélites en órbita polar baja, a una altitud de 1074 kilómetros. Tal configuración conseguía una cobertura mundial. No obstante, la posibilidad de posicionarse era intermitente. Pudieron acceder a los satélites cada 1,5 horas. Es decir, que el cálculo de la posición requería estar siguiendo al satélite durante 15 minutos continuamente. En cambio, en 1967, la nave de Estados Unidos desarrolló el sistema Timation, que demostró la viabilidad de colocar relojes precisos al espacio, tecnología requerida por el GPS. Posteriormente, en esa misma década, y gracias al desarrollo de los relojes atómicos, se diseñó una constelación de satélites, portando cada uno de ellos uno de estos relojes y estando todos sincronizados con referencia de tiempo determinado. Entre 1978 y 1985 se desarrollaron y lanzaron 11 satélites propios experimentales Navistar, a los que siguieron otras generaciones de satélites, hasta completar la constelación actual, a lo que se le declaró como capacidad oficial. No obstante, recién en 2009, el gobierno de Estados Unidos ofreció el servicio normalizado de determinación de posición para apoyar las necesidades de la OASI y aceptó el ofrecimiento. Es así que el surgimiento del GPS es militar. No obstante, nosotros le conocemos siempre el GPS, pero este sistema fue desarrollado por el gobierno de Estados Unidos. En cambio, también tuvieron varios competidores en la Segunda Guerra. También la antigua Unión Soviética construyó un sistema similar llamado GLONASS, que en la actualidad está funcionando a partir de la Federación Rusa. Pero bueno, vamos a hablar un poquito de la señal del GPS. Cada satélite GPS emite continuamente un mensaje de navegación a 50 bits por segundo en la frecuencia transportada de microondas de aproximadamente 1600 Hz. Esto hace igual una comparación que, por ejemplo, nosotros en la radio FM se emite entre 87,5 y 108 MHz. Y las redes Wi-Fi funcionan alrededor de 5000 MHz y 2400 MHz. Más concretamente, todos los satélites emitan a 1575,42
nanobits. Esta es la señal L1 y 1227 megahercios es la señal D2. La señal GPS proporciona la hora de la semana, precisa de acuerdo con el reloj atómico a bordo del satélite. El número de semana GPS y un informe de estado para el satélite de manera que pudiese deducir si es defectuoso. Cada transmisión dura 30 segundos y lleva 1500 bits de datos codificados. Pero bueno, ¿cómo funciona el GPS? En primer lugar, los satélites GPS transmiten señales de radio que proporcionan su ubicación, estado y hora precisa, T1, desde relojes atómicos integrados en cada uno de ellos. Posterior a este, las señales de radio GPS viajan por el espacio a una velocidad de la luz, más de 299,792 kilómetros por segundo. Es así que un dispositivo GPS recibe las señales de radio, anota su hora exacta de llegada y las usa para calcular su distancia. ¿Cómo calculan esta distancia? Su distancia está basada en distancias igual al tiempo de la velocidad de la luz multiplicado por el tiempo que demora en llegar, el tiempo que es transmitido entre el diferencial entre T1, entre la señal que transmite la señal del GPS y la señal que la recibe. Una vez que un dispositivo GPS conoce su distancia de al menos 4 satélites, puede utilizarlo para determinar su ubicación en la Tierra en 3 dimensiones. El GPS es una constelación de 24 o más satélites que vuelan a 20.350 kilómetros por encima de la superficie de la Tierra. Cada uno rodea el planeta 2 veces al día, en una de las 6 órbitas para proporcionar continuo en todo el mundo. Esto está basado, como le digo, esto es propiedad del Estados Unidos, entonces la estación de control principal GPS rastrea los satélites a través de una red monitoreado global y gestiona su salud sobre una base diaria. Las antenas terrestres en todo el mundo envían actualizaciones de datos y comandos operativos a los satélites. Vamos a ver un pequeño video acerca de... Espera un ratito, antes de que pase al video, quería preguntarle, tengo una curiosidad. ¿Cualquier GPS se conecta con cualquier satélite? Porque tengo entendido que los satélites que están en el espacio son muchísimos, ¿no? Sí. Y unos son de China, otros son de Japón, otros... Es que eso es lo que le menciono. GPS ha sido Global System Position. Y este GPS es que nosotros globalmente le conocemos como GPS la ubicación, ¿no? Pero es propiedad de Estados Unidos. En cambio, en China ha sabido decirse otro nombre. Por eso tienen otros satélites. Es decir, que si nosotros nos conectamos dependiendo de las aplicaciones que los satélites de Estados Unidos permitan, ahí vamos a utilizar los satélites de Estados Unidos. No obstante, si por ejemplo nosotros tenemos una aplicación rusa, como le digo, existe el sistema GLONASS, que igual tiene otros satélites, pero eso es lo que yo también estaba confundido, pero generalmente nosotros conocemos como GPS a la ubicación en todo el mundo, o sea que solo existe el GPS, pero eso ha sido falso, sino que existe otros sistemas. Claro, o sea, entonces cada gobierno tiene un sistema de posicionamiento que se conecta a su satélite. Hasta su satélite, sí. Más que todo, nosotros vamos a hablar acerca del GPS, que es el sistema de Estados Unidos, que es una constelación de 24 satélites en órbita. Esto sí se conecta, por ejemplo, Google Maps sí se conecta a estos satélites. Son aplicaciones que están ofrecidas por Estados Unidos para proporcionar una mejor recursos a la ciudadanía, a la población, pero en Sudamérica no hay 3 satélites conectados, algo así le averigüé. Posterior ya le voy a explicar. Claro, o sea, Estados Unidos ha lanzado 24 satélites, según lo que... De ahí también, por ejemplo, yo sabía que en China está implementando su propio satélite, su propio sistema de navegación llamado Beidou, pero no es GPS. Sí, le voy a mostrar un pequeño video igual de la explicación de cómo funciona el GPS. ¿Sabéis cuál es el mejor invento de la historia? El GPS. ¿Por qué? ¿Por qué va a ser? Pues porque te permite llegar a tu destino sin tener que preguntarle a nadie.
GPS viene de las siglas Global Positioning System o Sistema de Posicionamiento Global. Y a pesar de que su uso parece milagroso, lo más sorprendente de GPS no es que funcione, sino que es que aún así te sigas perdiendo. Salga en la tercera salida. 2. ¡Ay, porras! Me la acabo de pasar. Salga en la tercera salida. ¿Pero la tercera salida contando desde cuál? Pero ¿cómo sabe el GPS en todo momento dónde estamos? Si alguien nos dice que está en una ciudad a 300 kilómetros de Madrid y 400 kilómetros de Barcelona, podemos saber dónde está, ¿no? Lo que hacemos intuitivamente es buscar un punto que cumpla con estas dos condiciones. Pero dejadme que os lo explique geométricamente. Geométricamente se puede resolver este problema de forma muy fácil. Al saber que estás a 300 kilómetros de Madrid, lo que te están diciendo es que puedes estar en cualquiera de los lugares que disten 300 kilómetros de Madrid. Esto define una circunferencia de posibles puntos con Madrid en el centro. Al saber que estás a 400 kilómetros de Barcelona ocurre algo similar. Tu localización es cualquiera de los puntos del círculo con centro en Barcelona y radio 400 kilómetros. ¿Y dónde estás tú? Pues en el único punto donde estás a la vez a 300 kilómetros de Madrid y 400 kilómetros de Barcelona. Es decir, en el punto donde las dos circunferencias se cortan. Bueno, en realidad son dos puntos. Hay una ambigüedad. Necesitas saber la distancia a una tercera ciudad, por ejemplo Bilbao, para así saber exactamente dónde estás. Lo que estamos haciendo matemáticamente es también muy simple. Una ecuación con dos incógnitas, latitud y dos datos, que son las dos distancias. Entonces, para saber dónde estoy, me basta con saber la distancia. ¿Pero cuáles? Los antiguos se guiaban en el mar mirando las estrellas, el espacio. Pues con GPS hacemos algo similar, pero en vez de usar estrellas, usamos satélites que mandamos al espacio y usamos como referencias. Y tu distancia al satélite es fácil de calcular. El satélite manda un mensaje con la hora. Pongamos que son las 19:25:05 y tú lo recibes a las 19:25:09, por lo que sabes que ha tardado 4 segundos. Y como sabes la velocidad a la que viajan estos mensajes, puedes fácilmente saber a qué distancia estás del satélite, porque estos mensajes no son sino ondas electromagnéticas, como las que manda el móvil, y viajan exactamente a la velocidad de la luz. Además, los satélites siguen órbitas circulares alrededor de la Tierra, como la Luna, y es muy fácil saber con precisión dónde están en cada instante. Entonces, sabiendo la distancia a un satélite, sabemos que estamos en la superficie de una esfera centrada en el satélite. Con dos satélites estaremos en la intersección de estas dos esferas, un círculo. Con 3 satélites reducimos las posibilidades a 2 puntos. Con el cuarto satélite resolvemos la ambigüedad y mejoramos la precisión. Es como resolver una ecuación con 4 incógnitas, las 3 dimensiones del espacio y el tiempo, por lo que necesitamos 4 datos, las 4 distancias a los satélites. Normalmente en cualquier momento del día tenemos al menos 8 satélites dentro de nuestro alcance, con lo que la precisión en la medida de la posición es aún mayor. En GPS se utilizan 24 satélites, 4 satélites en 6 órbitas MEO, que son de media altura, a 20.000 kilómetros de altura sobre la Tierra, inclinados 55 grados. Estos satélites dan 2 vueltas completas a la Tierra cada día y se adquiere una precisión con ellos de unos pocos metros. Así que, oye, que no te enfades si tu GPS se equivoca, que el pobre solo está cumpliendo órdenes de arriba. Bueno. A continuación vamos a ver de la fiabilidad de los datos que proporcionan los GPS, ¿no? Por lo que mismo se menciona en el video, esto depende bastante de la cantidad de satélites que se esté proporcionando. Por ejemplo, vamos a tener un 95% si se capta la señal de entre 7 y 9 satélites. Y si estos están en una geometría adecuada, es decir, que están dispersos, pueden tenerse precisiones inferiores a 2,5 metros en el 95% del tiempo. Pero, por ejemplo, como mencionamos anteriormente, el origen del GPS era militar, entonces debían de tener una precisión más del 97%. Es decir, que sí existe en la actualidad una mejor precisión. ¿Cómo? Si se activa el sistema de GPS llamado SVAS WWA, la precisión mejora siendo inferior a 1 metro en el 97% de los casos. Estos sistemas SVAS no se aplican en Sudamérica, ya que esta zona no cuenta con este tipo de satélites geoestacionarios. Igualmente, la funcionalidad de los satélites es por medio de triangulación de posiciones para proporcionar la posición exacta de los receptores. Tanto puede ser de los celulares, los vehículos, las laptops. También el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, debido al carácter militar del GPS, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos se reserva la posibilidad de incluir un cierto grado de error aleatorio.
que podría variar de entre el 15 a los 100 metros. La llamada disponibilidad selectiva. Esto se fue eliminado en el mayo del año 2000, aunque actualmente no se aplique tal error que antes mencionaban. La presión intrínseca del sistema GPS depende del número de satélites visibles en un momento y posiciones determinados. Como mencionamos en la diapositiva anterior, acerca del DGPS, o conocido como GPS diferencial. ¿Qué es el DGPS? El DGPS diferencial es un sistema que proporciona a los receptores del GPS correcciones de los datos recibidos de los satélites GPS con el fin de proporcionar una mayor precisión en la posición calculada. Pero ¿cómo funciona? El fundamento radica en el hecho de que los errores producidos por el GPS afectan por igual o de forma muy similar a los receptores situados próximos entre sí. Los errores están fuertemente correlacionados en los receptores próximos. Y más que todo, un receptor GPS fijo en tierra funciona, que conoce exactamente su posición basándose en otras técnicas, recibe la posición dada por el GPS y puede calcular los errores producidos por el sistema GPS comparándolo con la suya, conocido como antimando. Este receptor transmite la corrección de errores a los receptores próximos a él, y así estos pueden a su vez corregir también los errores producidos por el sistema dentro del área de cobertura de transmisión de señales de equipos de GPS de referencia. En suma, la estructura del GPS quedaría de la siguiente manera. En primer lugar, la estación monitorizada, que va a ser la referencia, que conoce su posición con una alta precisión. Esta estación está compuesta por, primero, un receptor GPS. Segundo, un microprocesador. ¿Para qué va a servir el microprocesador? Para calcular los errores del sistema GPS y para generar la estructura del mensaje que se envían a los receptores. Tercero, también va a existir un transmisor para establecer un enlace de datos unidireccional hacia los receptores de los usuarios finales. Posterior, también la estructura de GPS está conformada por un equipo de usuario, que está compuesto por un receptor de GPS más receptor de enlace de datos desde la estación. Existen varias formas de obtener las correcciones. Las más usadas son las recibidas por radio a través de algún canal preparado para ello, descargadas de internet con una conexión inalámbrica, proporcionadas por algún sistema de satélites diseñado para tal efecto. Como mencioné antes, también en Estados Unidos este sistema se llama WAAS, por lo que este sistema es el que proporciona una precisión mayor al 97%. Y en los mensajes que se envían a los receptores próximos, ¿qué tipo de correcciones puede haber? En primer lugar, una corrección directa aplicada a la posición. Esto tiene el inconveniente de que tanto el usuario como la estación monitorizada deberán emplear los mismos satélites, pues las correcciones se basan en los mismos. Pero también puede existir una corrección aplicada a las pseudoestadísticas de cada uno de los satélites visibles. En este caso, el usuario podrá hacer la corrección de los 4 satélites de mejor relevación a través de señal y ruido. Esta corrección es más flexible. Bueno, vamos a hablar un poco también acerca de cómo aplica la teoría de la relatividad en el GPS. Como ya sabemos que debe de existir una sincronización exacta entre los relojes atómicos que existen entre cada satélite. Los relojes de los satélites al desplazarse a una velocidad de 14.000 kilómetros por hora y según la teoría de la relatividad, tendrían un retraso de 7 microsegundos. Pero al estar unos 20.000 kilómetros de la Tierra, los relojes de los satélites se aceleran 45 microsegundos al día con respecto a la superficie terrestre. Por lo tanto, en total los relojes de los satélites se adelantan 38 microsegundos al día. Según esta información, como podemos observar, uno dice, bueno, 38 microsegundos no parece una cantidad considerable. Pero esta diferencia acarrea un error de localización de casi 11 kilómetros. Es decir, que si nosotros queremos saber en qué parte estamos en este momento, nos está arrojando 11 kilómetros si es que no aplicamos la teoría de la relatividad. Un margen de error bastante elevado para un equipo de precisión. Con este margen de error no tendría mucho caso su uso, ¿no es cierto? Por lo tanto, ¿cómo es lo que se soluciona? Por lo tanto, los satélites ubicados alrededor de la Tierra consideran la información
proporcionada por la teoría de la relatividad de Einstein, calculando el adelanto de sus relojes y el tiempo que tarda la señal del satélite en llegar al receptor GPS. Con esta información contemplada se puede tener un equipo GPS de precisión y se puede establecer correctamente las coordenadas geográficas de su ubicación. Así, la teoría de la relatividad de Einstein es aplicable para este uso. A continuación, un pequeño video acerca de la misma. Hoy en día damos por hecho la navegación GPS. Receptores GPS guían aviones, automóviles e incluso nuestros teléfonos. Pero ¿sabías que el sistema de posicionamiento global es básicamente un gran reloj en el espacio? Solo hay 30 satélites GPS en órbita y ellos solo informan dónde están y la hora que es. Todo lo que el GPS de tu teléfono tiene que hacer es recibir señales de 4 satélites y luego triangular su posición en las 4 dimensiones en las que vivimos, 3 espaciales y una temporal. Pero en realidad no es tan sencillo. Para que la navegación funcione correctamente, los satélites tienen relojes atómicos con una precisión de nanosegundos. Si no fuera así, tu receptor GPS te diría que ya has atravesado media ciudad cuando aún no has salido de casa. La relatividad especial nos dice que los relojes en movimiento marcan el tiempo más despacio, mientras que la relatividad general nos dice que los relojes van más rápido cuanto más te alejas de un campo gravitatorio. Estos efectos no se cancelan mutuamente. La relatividad general gana y el tiempo pasa más rápido en órbita, en los satélites. Pero algunos de los ingenieros que trabajaron en el primer satélite GPS no estaban convencidos de que el reloj iba a ir más rápido simplemente por estar a mayor altitud, así que lo lanzaron sin correcciones. A los pocos minutos, la desviación fue suficiente para impedir la navegación, y al final del día, el error de los receptores GPS habría sido de decenas de kilómetros. De más está decir que los ingenieros activaron las correcciones relativistas, y hoy en día sí que confían en la relatividad general. Ah, y una última cosa, el GPS también es un detector de armas nucleares. Siempre hay al menos 4 satélites GPS visibles desde cualquier punto de la Tierra, y gracias a esto, cualquier detonación nuclear será detectada por suficientes satélites como para señalar exactamente dónde y cuándo tuvo lugar. A continuación vamos a hablar de las aplicaciones que se puede tener el GPS. Basta mencionar que la principal que tenemos nosotros es la navegación terrestre, que puede ser también peatonal, como es el Google Maps, también marítima y aérea. Todas estas aplicaciones se están utilizando en la actualidad, cuando cualquier persona viaje a través de un medio marítimo o un medio aéreo. Siempre las personas encargadas del manejo de estos vehículos, de estos medios de transporte, se están basando en la actualidad ya por medio de GPS. También tenemos en los teléfonos móviles la topografía y geodesia, sistema de gestión de flotas para rastreo y recuperación de vehículos, salvamento y rescate, construcción, nivelación de terrenos, cortes de talud, tendido de tuberías. También las dos principales que conté acerca de los militares, que es igual la navegación terrestre, aérea, marítima, y la principal que están mencionando es el guiado de misiles y proyectiles de diversos tipos. Eso ha sido todo por mi exposición. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, señor Núñez. Muy interesante. Ya. Al menos yo sí tenía algunas dudas que usted me ha despejado con este sistema GPS. Listo. Ya. La siguiente exposición es del señor Ojeda, pero me acaba de informar que no se encuentra en un lugar adecuado para realizar la exposición y que no lo va a poder hacer. Así que vamos a quedar ahí. Y ustedes tienen una pruebita, así que más bien ocupen estos minutos que el señor Ojeda no puede presentarnos su exposición para que revisen su teoría, su temática y puedan dar una buena prueba. ¿Ok? Inge, Sí, ¿puedes pasar el link de la asistencia, por favor? claro que sí. Gracias.
Ya, listo. Entonces, como les digo, les motivo para que practiquen la batalla simulada con el robot Arena, 3 creo que eran. Y también se revisen un poco la teoría de las materias de electrónica para que puedan contestar la trivia que van a hacer. Son preguntas en Kahoot, entonces el que contesta más rápido va a ser el ganador de las preguntas y contesta bien, obviamente, conteste bien y rápido, ¿no? Es el ganador de las trivias, así que revisará también las temáticas de las 3 trivias que han colocado ahí, ¿sí? Para que pueda ganarse el premio en mi materia también. Y también las personas que no tienen buen internet, sí sería bueno que para el concurso, sobre todo que es el viernes, puedan, no sé si tienen familiares, amigos que les puedan colaborar con, al menos ese día con un buen internet para que tengan la opción de ganar, ¿no? Porque con un internet lento, por más que usted conozca la respuesta correcta, no lo va a poder responder de una forma rápida, entonces se va a perder, ¿ya? Tenga en cuenta que una buena conexión a internet también es un camino para ganar, ¿sí? Entonces, eso es todo por hoy. Que tengan un buen día. La grabación se ha detenido. Que les vaya bien en la prueba también. Y otra cosa, no se olviden, por favor, de subir sus 10 preguntas de opción múltiple en el foro, por favor. Voy a ir utilizando las exposiciones conforme las van subiendo, en ese orden estoy utilizando, ¿ya? Y que les iba a decir, también pongan un poquito de empeño en las preguntas, porque hay unas personas que han hecho muy buenas el cuestionario está muy bien realizado, ¿sí? Pero por ahí hay uno que otro que pregunta cosas muy inútiles y también está mal hecha la pregunta porque dice, ¿cuál de estos sensores son analógicos? Y en las opciones hay más de una opción, ¿no? Y ya, pues entonces pongan más atención no recuerdo bien cómo era la pregunta, pero, o sea, no se puede responder algunas preguntas de lo que no las hacen bien, ¿sí? O sea, no está bien planteada la pregunta, eso es lo que quería mencionarles, no está bien planteada la pregunta. Entonces sí pongan un poquito más de empeño en el cuestionario ¿por qué le digo esto? Porque si usted realiza malas preguntas, a mí me toca hacer las mías. Y si yo hago las mías, usted me va a decir, ¿y para qué nos pide las preguntas si al fin me va a preguntar otra cosa, ¿no es cierto? No va a utilizar mis preguntas. Entonces, por esa razón es que le digo que ponga un poquito más de interés en hacer el cuestionario para que la respuesta no sea obvia, o sea, que sin haber abierto el archivo yo ya conozco la respuesta, o es tan obvia que ya, o está mal realizada la pregunta que no se puede contestar, ¿sí? Entonces, para que yo pueda utilizar bien su pregunta, tiene que estar bien hecho. A eso me refiero, ¿ya? Eso es todo. Que tengan buen día y que les vaya bien en la prueba. Ok, hasta luego. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge. Hasta luego. Y otra cosa, me olvidé. No vayan a subir las respuestas, por favor, solo las preguntas, no suban las respuestas. ¿Ya? Porque el objetivo es de que su compañero revise el material que usted le ha presentado o que recuerde al menos su exposición. No le vamos a dar la respuesta, ¿ok? Ahora sí, hasta luego.